¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Tenemos esta mañana de invitado para la entrevista política a Pedro Cateriano. Ustedes saben, él ha sido presidente del Consejo de Ministros y en una vida anterior también congresista. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días, Mario, encantado. Pedro, ¿cómo ves el mensaje, no, sino el proceso municipal, acá en Lima específicamente? ¿Te ha sorprendido la manera como de pronto la gente ha cobrado conciencia de que había elecciones? De la importancia, ¿no? De que eran, digamos, en cuestión de días y las placas tectónicas han comenzado a moverse y lo que parecía un favorito no lo es y quien no parecía ser relevante en la competencia de pronto parece que asoma la nariz y en fin, cosas así? Bueno, y se ha desarrollado dentro de un contexto político inestable, ¿no? Donde la gente estaba prestando atención a otras cosas. Que evidentemente son problemas mayores y que preocupan a la población, ¿no? El hackeo del Congreso al presidente Vizcarra, la respuesta del presidente Vizcarra frente a los excesos parlamentarios, todo eso absorbió. Consumió toda la atención política, creo. Exacto, y sobre todo que creo que en algún momento la opinión pública no esperaba esa respuesta del presidente Vizcarra, que al final ha posibilitado que él tenga una adhesión ciudadana que se refleja en las encuestas. Vamos a llegar a ese punto, pero te preguntaba por el proceso municipal y lo que está ocurriendo en estos días. Bueno, desordenado, ¿no? Creo que, por ejemplo, la metodología que ha empleado el jurado electoral para organizar los dos debates, ¿no? Sí. Porque la semana pasada organizaron uno y en esta semana última otro. Claro. Entonces vemos que esa distancia, aunque parezca mentira, tiene una influencia porque mientras más cercano estás y tienes esa presencia televisiva, podría influir, aunque otros podrían decir, claro, que crecieron en el anterior y ahora revertir esa situación. Ya no hay tiempo. Entonces, para trepar. Sí. Y de otro lado el formato, ¿no? Eso de debatir con un fantasma o con un ausente, ¿no? No fue la persona, pero se ponen la silla vacía y, claro, y se alude a él. Sí. Entonces creo que eso no ha sido ordenado, ¿no? Y de otro lado, los problemas de última hora, ¿no? Que suelen ocurrir, que con un marco jurídico ordenado no deberían acontecer, ¿no? Sí. Eso que a última hora, o sea, faltando días, ¿no es cierto?, existe la posibilidad de sacar a un candidato de la competencia, ¿no? Que el jurado esté pidiendo explicaciones, o este concepto de la neutralidad que obliga a mantenerse mudos a los que ocupan un cargo público, cosa que ocurre en muy pocos países. Nosotros vemos, por ejemplo, en las campañas, ahora lo vamos a ver, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, participan las autoridades, ¿no? Acá las únicas autoridades que en teoría pueden participar son los parlamentarios, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me parece que hay que corregirlas, ¿no? Yo recuerdo el proceso del 86, tú también lo recordarás, cuando era Jorge del Castillo el candidato oficialista, en ese momento el gobierno era del APRA, a las elecciones municipales, y era una competencia ardua porque los otros dos contendores eran Barrantes y Bedoya. Y Barnechea, ¿no? No, Barnechea es antes, es en el 83. En la del 83. Es el candidato del APRA el 83, del Castillo el candidato del APRA el 86. Y sale Alan García y hace el famoso balconazo. Y eso fue muy comentado. ¿A ti te parece entonces, a la vuelta de los años, que no estuvo mal que la autoridad se pronunciara? Bueno, estaba mal desde el punto de vista que lo hizo en Palacio de Gobierno, con la infraestructura estatal, ¿no? Sí. Pero en tanto una autoridad participa en las actividades en locales partidarios, en mítines, no usando pues el aparato del Estado, la televisión, los aviones, eso naturalmente, aunque hay países en los cuales, por ejemplo, se permite la reelección presidencial, el presidente se moviliza en el avión y lo que tiene que en el avión
del Estado, sí. y lo que tiene que pagar el partido es el costo, ¿no es cierto? Pero en todo caso, lo que sí creo que estamos llegando a unos extremos en donde se limita la libertad de opinión, ¿no? Entonces creo que limitar lo que hay que sancionar es el uso de los bienes del Estado, ¿no? Pero la libertad de opinión creo que... Entiendo. Y de otro lado, para terminar, ya que están pasando algunas imágenes, hechos curiosos, ¿no? Que nunca faltan en las campañas, pero en términos generales han faltado debates para discutir los programas, ¿no? Los proyectos, Sí. y eso sí es... A veces, o generalmente, la elección municipal en Lima ha sido una especie de plebiscito desplazado de lo que está ocurriendo en el otro escenario político. Se vota a favor o en contra de candidatos que tienen alguna conexión con quienes están en el Ejecutivo, en el Parlamento. Parece que esta no va a ser una ocasión de ese tipo. No, porque además, aunque ahora, por ejemplo... Hay candidatos oficialistas y hay candidatos del fujimorismo, pero están, digamos, borrados pero, por del ejemplo, mapa. no hay candidato del partido de gobierno, ¿no? Sí, Gagón, perdón, No, hay un secretario general ¿Quién es? del... Bueno, no hay, es que no nos acordamos claro. el nombre del candidato. ¿Cómo es que se llama, perdón? Villacorta, efectivamente. Ah, ya, sí. Villacorta. Bueno, Sí. en Por todo eso. caso, eso refleja también la crisis de los partidos, Sí. ¿no? Que curiosamente son los que mantienen el cártel en el Congreso con esta ley que para los otros candidatos, ¿no es cierto? Claro, que, yo ya estoy adentro, te la voy a hacer difícil a ti para que puedas competir conmigo. Claro. Entonces, ni ellos han cumplido con la ley electoral que han aprobado, y tampoco los que lideran, me estoy refiriendo sobre todo a las elecciones presidenciales, ¿no? Los que lideran las encuestas, Guzmán y Verónica Mendoza, carecen de inscripción electoral, ¿no? Así es. Entonces es un contexto que podría inclusive restarle legitimidad a la siguiente, a la próxima elección general, ¿no? Porque también los partidos que están impidiendo esa modificación, o en algunos casos hay parlamentarios que inclusive quieren incluir requisitos como que se va a pertenecer 3 años a un partido para poder postular, han creado o están manteniendo un marco jurídico que podría impedir una participación absolutamente plural y democrática, ¿no? de las distintas tendencias. Nos lleva a las reformas políticas, pero ahí hay dos asuntos que ver. Uno es, digamos, cómo se ha jugado políticamente esto entre el Congreso y el Ejecutivo y singularmente el Presidente de la República, es algo a lo que tú aludías, y otro es las reformas en sí mismas. Vamos primero al escenario político. ¿Ha terminado esta confrontación o crees tú que estamos sencillamente en el entretiempo? Yo diría ni siquiera en el entretiempo, estamos en una pausa, un foul, sí. y han entrado los camilleros. Han entrado los camilleros, ¿no? Yeah. Entonces vamos a ver lo que ocurre, ¿no? En términos generales, hasta ahora da la impresión que sí va a haber referéndum. Así es. Que fue el objetivo político central del mensaje a la nación del presidente Vizcarra, ¿no? Y que en algún momento la mayoría fujialanista en el Congreso quiso desnaturalizar. Sí. Ahora vamos a ver también cómo terminan estas reformas que está debatiendo el Parlamento, ¿no? Está efectivamente la mayoría parlamentaria forzada, ha sido llevada un poco de las narices a hacer algo que no necesariamente quería. ¿Piensas que esa es una factura por cobrar que va a recibir en algún momento el presidente? Bueno, hemos visto cómo actúa la señora K, entonces es probable que ello ocurra. Pero lo importante es que las propuestas legislativas tengan una coherencia, ¿no? Se está restableciendo el Senado, me parece eso una medida adecuada. Vamos a ver, ¿no es cierto?, el mecanismo de elección del Senado. En un comienzo también se planteó la necesidad de contar con 30 senadores, que ya era algo absolutamente ridículo, ¿no?
se ha aumentado el número. Ha habido elementos ridículos entonces en la propuesta del Ejecutivo. No como para decir mamarrachentos. Bueno, en todo caso, que no reflejaban, Marta, o sea, sí. un parlamento de 30, Sí. pero no sé si estoy seguro. Un Senado de 30. Diré un Senado de Sí. 30 congresistas, parecía un club, Sí. no un Senado, ¿no? Entonces, el riesgo es que tener parlamentos con un número de congresistas muy bajo es muy fácil de manipular, de controlar, ¿no? Y eso es lo que hemos podido apreciar a lo largo de los años en que hemos tenido un parlamento unicameral. No solo las atrocidades que han aprobado, que muchas de ellas son notorias, Sí. sino también la dificultad para el manejo del quehacer legislativo y del debate político, ¿no? Aparte del número 130, que ahora ya se varió a 180, 50 senadores, 130 diputados, según el proyecto aprobado en el Congreso, todavía eso tendrá que ser sometido a referéndum. ¿Qué otro elemento te parecía, digamos, no idóneo? ¿La no reelección parlamentaria te parecía ideal? Creo que, por ejemplo, Lima está absolutamente subrepresentada. No hay que olvidar que la democracia como forma de gobierno es representativa. Entonces, si para limitar, yo sé que causa alergia hablar de aumentar el número de parlamentarios, pero el costo lo está pagando en realidad la región Lima o el departamento de Lima, limitando, ¿no es cierto?, el número de parlamentarios. No hay que olvidar que en Lima tenemos distritos, ¿no es cierto?, que cuentan con una mayor densidad poblacional que muchas regiones del país y que precisamente debido al número pequeño de diputados que va a tener Lima, naturalmente va a estar... Claro, San Juan del Urigancho nomás tiene más de 1 millón de habitantes. Entonces, ¿cuántos electores tendrá? Eso realmente trae dificultades luego y la ciudadanía pues no tiene cercanía a su diputado, como ocurre en muchos lugares del país. Ok, ¿no? Pero estamos todavía dentro del criterio, digamos, de qué cantidad de integrantes debería tener cada Cámara. Hay otro elemento, por ejemplo, la no reelección parlamentaria. ¿Qué impresión te produce? ¿Que estuvo bien pensada a la hora de desde el punto de vista político, yo creo que ese ha sido uno de los éxitos del presidente. Claro, eso ha sido lo que ha permitido, ¿no?, viajar el mensaje. Y la gente, efectivamente... Es lo primero que ve. Y apoya la no reelección. Sí, claro. Eso se ha visto también reflejado en las encuestas. Sí. Y entonces, naturalmente, si esa es la postura del presidente, desde el punto de vista político, ha dado un golpe certero. Eso es indudable. Ahora, ¿es conveniente o no? Pero esto es importante, la segunda reflexión. Sí, claro. Entonces, si vemos en los últimos años los experimentados congresistas que han sido reelegidos, yo antes pensaba de una manera, ahora creo que, por ejemplo, en algunos casos, y todo esto surge a raíz de que los propios parlamentarios pusieron el tema en agenda al impedir la reelección de los alcaldes y de los gobernadores regionales, ¿no? Pero al final es un tema debatible, ¿no? Ahora vamos a ver qué... ¿Pero tú dónde te ubicas en ese debate? Yo estoy a favor de la reelección a nivel parlamentario, ¿no? A nivel presidencial sí creo en la reelección no inmediata, es decir, que transcurra un periodo presidencial. Pero hemos visto también que no necesariamente el votante reelige. El número de reelegidos en el Perú, la tasa es muy baja. Sí, es decreciente. Y creo que es decreciente como consecuencia también, en muchos casos, de lo poco, la insatisfacción que ese tema de la experiencia que dicen los parlamentarios, de experiencia, tampoco refleja eso, ¿no? Hemos visto también que el nivel de los parlamentarios ha disminuido también notoriamente, ¿no? Entonces, lo que ya era inverosímil, porque si pensamos en dos composiciones parlamentarias atrás, ya, digamos, había muchos de los problemas
que mencionas, o sea, todo lo de Mataperro, Comeoro, todo Claro. eso son el último y el penúltimo congreso, ¿no? Claro, y claro, a veces los parlamentarios que defienden la reelección dicen, pero por ejemplo, se acaba de morir el senador McCain en los Estados Unidos. Sí, pero acá ningún parlamentario reelegido tiene la tradición, ni la experiencia, ni el trabajo que realizó, por ejemplo, el senador McCain, ¿no? Son pocos los parlamentarios reelegidos que en realidad podrían exhibir, ¿no es cierto?, una obra legislativa o un trabajo que tú digas hay que elogiar, ¿no? Esta maravilla nacional que es Velázquez Quezquén, ¿no? Va a pasar a la historia como el parlamentario más notable, más lúcido. ¿Cuántos libros escribe? ¿Cuántas conferencias? Es decir, qué capacidad la de Velázquez Quezquén, hay que seguir religiéndolo. Bueno, algunos... Pero habrá una diferencia entre Velázquez Quezquén o Víctor Andrés García Belaunde y Yesenia Ponce, Bueno, o el general pero- Donaire, digamos, ¿o no? Porque Yesenia Ponce ni el general Donaire han sido reelegidos. No, claro, Es pero por decir, eso, sí. También ese es el otro tema, ¿no? La señora acá ofreció presentar una lista de notables al Parlamento, de gente que iba a cambiar la realidad nacional. Notables son. Notorios, ¿no? Notorios en escándalos. Sí. Pero eso no ha ocurrido, ¿no? Sí. Y ese es otro problema también central referido a la ley de partidos, ¿no? A propósito de quienes han llegado al Congreso con Fuerza Popular, la presidencia que está ejerciendo Daniel Salaverry del Congreso está creando cierta atmósfera enrarecida dentro del fujimorismo, ¿o no? ¿Has visto tú el llamado a la reflexión que ha hecho a propósito del voto en la Comisión Inostroza. Permanente sobre el asunto de Inostroza? Lo que ocurre es que ya la protección, por no decir encubrimiento, de Fuerza Popular y el APRA a sus fiscales supremos amigos y a su vocal supremo, es de un escándalo pocas veces visto. Entonces, calculo que también habrán algunos casos en los cuales tiene que haber una protesta interna por lo que viene ocurriendo, ¿no? A raíz de esta situación creada con el caso del vocal supremo Inostroza, el rechazo ha sido casi unánime en la ciudadanía y en los medios de comunicación. Pero ¿no? parecería que hay unos que se dan cuenta y otros que no se dan cuenta, No o a lo los sé, que no les no lo importa sé. dentro de esa conformación No parlamentaria. lo sé, yo tengo mis dudas respecto al señor Salaverry. Hasta ahora estamos esperando el audio que él dijo que existía, en donde el expresidente Kuczynski estaba comprando el voto del popular y otro notable congresista de Fuerza Popular, Mamani. Entonces yo tengo mis dudas respecto si esto es una estrategia política para atarantar. Una especie de escopeta de 2 cañones que se la han prestado y la están... No hay que olvidarnos que él formó parte del APRA. Entonces, la credibilidad de este señor realmente es, para mi modesta opinión, casi nula, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que está produciendo, las reacciones dentro del fujimorismo han sido... Uno tiene información a través de los medios de prensa, ¿no? Sí. También han ocurrido hechos que podrían llevar a interpretar esta situación en ese sentido, como declaraciones de otra gran reelegida, la señora Salgado, ¿no? Sí. Oponiéndose al señor Salaverry. Pero en fin, veremos qué pasa. ¿Tienes algún contacto tú con el presidente actual, con Vizcarra? ¿Lo has visto o has tenido contacto en el No, último mes con el ningún Ejecutivo? contacto. Ningún contacto. Ningún contacto. Es decir, estás viendo la escena política desde lejos y esas son las observaciones que haces. ¿Con Ollanta Humala has vuelto a verlo o no? No, lo he visto en 2 oportunidades, pero hace Sí, ya... ya lo mencionaste la vez pasada que estuvimos acá conversando. La pregunta era si lo habías vuelto a ver. No lo he vuelto a ver. Ujú. Sí. Tu participación política en concreto, ¿la ves de qué manera en el futuro inmediato? Por ejemplo, ahora que hablábamos del Senado, ¿sería una figura que te atraería a ti postular? Mira, yo estoy acá sentado porque la productora del programa me ha invitado. Bueno, pero si no te gustase podrías decir que no, hombre. No, pero de alguna Sí. manera participo en el debate público, ¿no? Es algo que además no lo hago desde ahora, es algo que vengo
haciendo hace tiempo, o sea, no podría decirte vengo forzado tampoco, ¿no? Claro. Pero acudo acá porque me invitan, no porque yo haya llamado al canal, Ciertamente. ni te haya llamado a ti a decirme, no Pero, recuerdo haberte nunca llamado y decirte, oye Mario, por favor, invítame o escribe algo en el... Nunca. Nunca. Pero sentado que estuviste acá, ¿te interesa la posibilidad de postular al Congreso? Bueno, naturalmente a mí me interesa participar en el debate público. Veo con preocupación los excesos, la arbitrariedad del fujimorismo en el Congreso. La señora acá es una amenaza para la democracia. Creo que hay que combatirla. El fujimorismo es un cáncer, un tumor canceroso dentro de nuestra democracia, lo he dicho más de una vez. Y claro, no hay que dejar el espacio vacío para que la señora K y el señor AG continúen ejerciendo el poder de esa manera. Creo que hay que reaccionar y convocar a la gente, porque en realidad lo que está ocurriendo en el país es que la gente no participa en el debate público y en la política. Y ese es uno de los grandes males, ¿no? Ultimísima pregunta. ¿Volverías a hacer política con el humanismo, cerca al humanismo, afiliado, no inscrito, sino... A ver, mi participación fue en un contexto en el cual Vargas Llosa llamó a votar por Humala para evitar el triunfo de la hija del exdictador. En ese contexto yo apoyé. Cuando ya era otro humanismo, es decir, cuando ya había deslindado con Hugo Chávez, otro humanismo ha tenido también problemas. Cuando ya se había comprometido con una hoja de ruta, en ese contexto yo apoyé. Yo no formo parte... y en un futuro, después de todas las cosas que se saben ahora... Yo no formo parte del Partido Nacionalista. Basta recordar cómo se portó el Partido Nacionalista cuando yo fui primer ministro. Hay que hacer un poco de memoria, no hay que ser tan amnésicos, ¿no? Es decir, yo tuve concurrencias al Congreso en donde el Partido Nacionalista votaba contra mí, o sea que es verdad. Eso hay que recordarlo. Muy bien, Pedro, tenemos tanto tema para conversar que te tendremos por acá próximamente otra vez. Muchas gracias, nos vemos mañana aquí en de 6 a 9.